Ujú. Ay, qué nervios. Hola Sofía, ¿por qué estás nerviosa? Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Hola a todos. Soy Sofía. Estoy nerviosa porque la próxima semana tengo una entrevista importante para una beca y tengo que presentarme. Entiendo, pero tú sabes presentarte. Hola, soy Sofía, soy de Argentina. No. Eso es una presentación de nivel A2. Es demasiado simple. Necesito una presentación de nivel B1. Quiero contar una historia, conectar mis ideas. Quiero impresionar al entrevistador. Ese es un objetivo excelente, Sofía, y es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a aprender cómo hacer una presentación personal avanzada en español. Vamos a conectar el pasado, el presente y el futuro usando gramática y vocabulario de nivel B1. Será una lección larga y detallada, así que escuchad con atención. Vale, Sofía. Empecemos con la información básica, pero a un nivel más avanzado. Tu origen y tu residencia. En lugar de decir soy de Argentina y vivo en Madrid, podemos conectar las ideas. Para eso podemos usar una conjunción como aunque. Aunque significa although. Exacto. Con aunque puedes mostrar un contraste o una información adicional. Intenta formular la frase. Vale. Aunque soy originalmente de Buenos Aires, en Argentina, llevo ya 3 años viviendo en Madrid. Perfecto. Eso ya suena mucho más avanzado. Otra opción es usar la estructura llevar más tiempo. Puedes decir llevo 3 años viviendo en Madrid. Llevo 3 años viviendo en Madrid. Eso también me gusta. ¿Puedo combinar las dos ideas? Claro que sí. Inténtalo. Aunque soy originalmente de Buenos Aires, en Argentina, llevo ya 3 años viviendo en Madrid. ¡Bravo! Esa es una frase de nivel B1 perfecta. Es elegante y muy informativa. Para el docente, ¿escucharon la diferencia? Ese es el salto de A2 a B1. Intenten hacer una frase sobre ustedes mismos con aunque o llevo. Muy bien. Después del origen, normalmente hablamos de la profesión o los estudios. En el nivel A2 dices soy estudiante. En el nivel B1 cuentas una pequeña historia, conectas el pasado con el presente. Vale. Tengo que explicar qué estudié y por qué estoy aquí ahora. Exacto. Y para eso es muy importante usar bien los tiempos del pasado, el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Una regla simple para el nivel B1. Usa el imperfecto para describir la situación, el contexto, un hábito del pasado. Por ejemplo, yo estudiaba en Buenos Aires. La ciudad era increíble. Y usa el indefinido para acciones concretas y terminadas en el pasado. Por ejemplo, en 2021 terminé mis estudios y decidí mudarme a Madrid. Vale. Imperfecto para la descripción. Indefinido para la acción. Lo intento. Muy bien. ¿Qué estudiabas en Buenos Aires? Yo estudiaba Bellas Artes
en la Universidad de Buenos Aires. Era una época muy creativa para mí, porque la ciudad tenía mucha inspiración. Cuando terminé la carrera, sentí que necesitaba una experiencia internacional. Muy bien. ¿Y por qué elegiste Madrid? Dame una razón. Usa por qué. Decidí venir a Madrid porque la ciudad tiene algunos de los mejores museos de arte de Europa. Excelente. Es una historia clara y bien estructurada. Entonces, tú estudiabas arte, era una época creativa, y viniste a Madrid porque te interesan los museos. ¿Ven? Es una pequeña historia, no solo un dato. Piensen en su propia historia. ¿Qué han estudiado o en qué han trabajado? ¿Y por qué? Ok, tenemos origen e historia. Ahora, la personalidad. En el nivel A2, quizás dices, soy simpática. Está bien, pero es muy simple. En el nivel B1, usamos adjetivos más precisos y profesionales. Por ejemplo, comunicativa, organizada, creativa, proactiva, resolutiva. Comunicativa, organizada, creativa. Vale, son buenas palabras. Pero es un poco raro hablar así de uno mismo. Decir, ¿soy creativa? Es verdad. Por eso hay un truco. Puedes decir lo que otras personas dicen de ti. Para eso, usamos una estructura con ¿qué? Una estructura con ¿qué? ¿Cómo funciona? Puedes decir, mis amigos dicen que soy una persona muy creativa. O, mi antiguo jefe siempre decía que yo era muy organizada. Suena más natural y menos arrogante. Ah, es un truco fantástico. Vale, lo intento. Mis profesores en la universidad decían que yo era una alumna muy proactiva y mis amigos dicen que soy muy comunicativa, aunque a veces hablo demasiado. Perfecto. Incluso has usado aunque otra vez. Para ustedes, ¿qué dicen sus amigos o su familia de ustedes? Intenten construir una frase. Mis amigos dicen que yo soy... Muy bien. La última parte de una buena presentación conecta el presente con el futuro. Hablamos un poco de los pasatiempos y después de nuestros sueños y metas. Vale, para los pasatiempos, en lugar de mis hobbies son, puedo decir, en mi tiempo libre. Exacto. En mi tiempo libre suelo pintar o disfruto mucho de la fotografía. Y para tus metas futuras y tus sueños usamos el condicional y el subjuntivo. El condicional, para hablar de deseos y situaciones hipotéticas. Con IA, ¿verdad? Correcto. Yo te puedo preguntar, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? O una pregunta con el subjuntivo. Espero que puedas lograr tus metas. En el futuro me encantaría trabajar en un museo o en una galería de arte. Si tuviera la oportunidad, organizaría mi propia exposición. Esas son unas metas fantásticas. ¿Te gustaría organizar una exposición? ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Mi trabajo ideal sería ser la directora de un museo de arte moderno. Muy bien. Para ustedes, ¿qué les gustaría hacer en el futuro? Sueñen un poco. Digan una frase. Me gustaría... Bueno, Sofía, ahora tienes todas las partes para tu presentación de nivel B1. ¿Estás lista para combinarlo todo y presentar tu nueva y completa introducción? Sí, creo que sí. Vale, lo intento.
Voy a hablar despacio y claro. Muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Sofía. Aunque soy originalmente de Buenos Aires, en Argentina, llevo ya 3 años viviendo en Madrid. En Argentina, yo estudiaba Bellas Artes. Siempre fue mi pasión. Vine a Madrid porque quería tener una experiencia internacional y estar más cerca del arte europeo. Mis amigos y profesores a menudo me dicen que soy una persona muy creativa y comunicativa. En mi tiempo libre, disfruto mucho de la fotografía. De hecho, el fin de semana pasado, he hecho una sesión de fotos en el Parque del Retiro. Para el futuro, me encantaría poder trabajar en el mundo de la curaduría de arte. Espero que mi experiencia sea interesante para ustedes y me encantaría poder responder a sus preguntas. Muchas gracias. ¡Sofía! Eso ha sido absolutamente fantástico. Ha sido una presentación B1 perfecta. Estaba bien estructurada, conectaba el pasado, el presente y el futuro, y has usado gramática compleja. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, Mateo. Con tu ayuda ha sido mucho más fácil. Ahora me siento preparada para la entrevista. Muy bien. Vamos a analizar rápidamente por qué ha sido tan buena. Empezaste con aunque. ¿Por qué fue una buena idea? Porque conecta dos ideas de una forma elegante, mi origen y mi residencia actual. Exacto. Y después hablaste de tus estudios. Usaste el imperfecto y el indefinido. Yo estudiaba y vine a Madrid. Sí, el imperfecto para la descripción y el indefinido para la acción concreta. ¡Perfecto! ¿Y cómo hablaste de tu personalidad? Usé la estructura mis amigos dicen que soy. ¡Perfecto! ¿Lo ven? Es una forma muy natural. No es arrogante. Y finalmente, tus metas. Usé el condicional. Me encantaría trabajar. ¡Felicidades, Sofía! Y felicidades a nuestros oyentes. Ahora tienen todas las herramientas para una excelente presentación de nivel B1. Sí, ha sido una lección muy larga, pero ha merecido la pena. Vuestra misión final. Es un ejercicio de escritura. En los comentarios, escribid una breve presentación B1 sobre vosotros mismos. Intentad usar al menos una cláusula con ¿por qué? O aunque. Intentad usar una frase en un tiempo pasado y una frase con el condicional. Me gustaría. Estamos deseando leer vuestras presentaciones. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por su paciencia y su trabajo. Sigan practicando. Adiós. Chao, hasta luego.